o todo eso interviene en el proceso de respuesta inflamatoria. ¿En quiénes se produce la inflamación? En todo tejido vascular. ¿Cuándo se produce una reacción inflamatoria? Siempre por la misma vez. Ahora, esto les digo por qué. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta célula activa su apoptosis? O sea, su muerte programada. Porque hay, pues no. Hay necrosis y hay apoptosis. Activa su muerte programada. Está muriendo. ¿Correcto? Por apoptosis. Nosotros vamos a reaccionar. ¿El tejido celular que va a reaccionar a eso? No. Okay. ¿Acaso hay un agente agresor? Entonces, los agentes agresores que generan respuesta inflamatoria son los mismos factores etiológicos. Viene una bacteria, un golpe, calor, frío, radiaciones, inmunitarios, inmunodeficiencia, etc. ¿Okay? O sea que la respuesta inflamatoria siempre es provocada por algo. ¿Perdón? Son los agresores que causan inflamación, son los árboles biológicos. Son factores etiológicos, son los mismos factores etiológicos que causan pues lesión, daño, adaptación, son los mismos. Ya que me voy a convertir, ¿qué? ¿Lo dejo abierto? Sí, profesor. Bien. Seguimos. Dime. ¿Un virus puede ser una lesión en el sistema? O sea, ¿puede generar inflamación? Por supuesto que sí. Solamente para, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos lo que tiene la señorita. Rinitis debe ser viral. Rinitis, inflamación. Es un virus, seguramente, la influenza. Sí, eso está generado. Es un factor etiológico. Y en las enfermedades, hay enfermedades virales. Pues, ahora vamos a ver muchos temas que generan pues, respuestas inflamatorias. Además, quiero decirles, prácticamente en todas las enfermedades, hay inflamación. La intensidad, claro, puede ser leve, moderada o severa, pero hay inflamatorio porque es el primer mecanismo de. ¿Y cuáles eran los pasos para la reparación celular? No, para la reparación. No, pues estamos todavía recién en inflamación, el tema de reparación en la próxima clase. Es bien adelantada, pero está bien, ¿no? Está bien. El proceso reparativo tiene que venir después, o sea, el proceso de reparación es después del mecanismo de defensa. Ahí, ya, poco a poco. Está bien, pero bien también que te vayas a adelantar. La inflamación está mediada. ¿Qué quiere decir mediada? Bueno, no solamente controlada, sino complementada. O sea, hay sustancias químicas que van a ayudar, ¿no? Que van a permitir, que van a favorecer, que van a complementar la acción defensiva. O sea, no es que si yo soy una célula, vamos a imaginar, yo soy una célula defensiva que me voy a activar en la inflamación. O sea, yo independiente, no puedo. Necesito, por ejemplo, que una sustancia producida por una célula venga aquí y, por ejemplo, me active. Otra sustancia me permita que me mueva. Otra sustancia me permita que favorezca. Así es. Entonces, esas sustancias químicas son factores mediadores de la inflamación. Y hay una serie de sustancias químicas llamadas mediadores químicos de la inflamación. Y ahora, poquito a poco, vamos a ir conociendo cada uno de ellos. ¿Okay? O sea, las células no actúan de forma independiente. No son islas. No. Sino hay mediadores químicos. Algunos que la van a hacer que aceleren, otras que le van a poner freno,
etc. Lo van a regular. O sea, la respuesta inflamatoria es regular, es regularita, está regularita, ¿no? No es descontrolada, ¿no? No es así desordenada, no. Está controlada, ayudada por esos factores mediadores químicos. Y vamos a ver, por ejemplo, les he dicho, por ejemplo, ¿no? Hay vasodilatación. ¿Qué? ¿El vaso sanguíneo se dilata porque sí? No. Hay, por ejemplo, la histamina, que es producida y sintetizada por las células cebadas o mastocitos. Tiene que degranularse la histamina, llegar a la pared del vaso sanguíneo para que ésta se vasodilate. Es un mediador químico. Y así, ¿no? Vamos a ver que hay muchos mediadores químicos. Para el dolor, por ejemplo, ¿no? Les he mencionado un mecanismo mecánico, la presión. No. Hay mediadores químicos, por ejemplo, prostaglandinas, leucotrienos, que cuando llegan e inciden sobre terminaciones nerviosas, elevan el umbral nervioso. Provocan. Y así, ¿no? Para todo. O sea, les hablé de quimiotáctico, por ejemplo, a ver. Una célula defensiva, ¿de dónde sale? Del vaso sanguíneo. Del vaso sanguíneo, todas las células, vamos a ver ahora, es un mecanismo interesante. Vamos a imaginarnos, miren, vamos a imaginarnos que aquí está la bacteria. Es la bacteria. Yo soy la célula defensiva, ¿no? El vaso sanguíneo es este. Yo estoy circulando en el vaso sanguíneo. La bacteria está ahí. Yo tengo que cumplir mi acción defensiva allá. Tengo que ir allá, tengo que salir. Para que yo salga, tienen que ayudarme mediadores químicos. Una vez que yo salga, ¿cómo yo sé que tengo que ir allá? Hay una pista, hay un metropolitano, hay un alimentador que me vaya. Hay sustancias, señales químicas, mediadores químicos que me van a llevar. Una vez que lleguen aquí, ¿cómo lo voy a reconocer que es la bacteria? Hay mediadores químicos que me van a permitir eso. Todo está generado por esos ayudadores que son mediadores. O sea, no es que yo, célula defensiva de memoria, ¿no? Te va a correr. Ojos cerrados. No. Es un mecanismo bastante interesante la información. Y hay que entenderlo bien, ¿por qué? Porque en todas las enfermedades hay respuesta inflamatoria. ¿Cómo las alergias pueden ser mortales? Ah, sí, pues por eso le estoy diciendo, ¿no? Que las inflamaciones, si bien es cierto el 99.9% son beneficiosas, son positivas, hay ejemplos de las alergias, la reacción de hipersensibilidad, cuyas intensidad en la respuesta inflamatoria es muy alta. Y hay que controlar. Por eso cuando hay alergias, las alergias son respuestas inflamatorias. Sí. Entonces cuando un alérgeno provoca reacción alérgica en una persona, en un tejido, inmediatamente hay que controlarlo con antiinflamatorios, con antialérgicos. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria puede ser tan intensa que puede provocar, ya les he dicho, no solamente lesión en el tejido, sino muerte de la persona. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un alérgico a la penicilina? Le ponemos penicilina. Ese en una hora se va a ir a la otra. Entonces, si en la reacción inflamatoria hay, por ejemplo, vasodilatación, entonces un antialérgico que te vasoconstricción, por ejemplo, es uno de los mecanismos, pero hay otras cosas. Poco a poco vamos a entender. En eso consiste. Entonces, no todas las reacciones inflamatorias son beneficiosas. Algunas son mortales. Es más, le daba el ejemplo de la extracción de la tercera polar. Miren, si yo saco un diente, ¿no? Saco un diente y no provoco mucho trauma, no es necesario que, o sea, no tengo por qué darle antiinflamatorio. No tengo por qué darle antiinflamatorio, ¿por qué? Está bien que se inflame porque hay una respuesta defensiva. Pero ¿qué pasa si yo al sacar un diente traumatizo? Ya no puedo darle golpe para ya, rompo hueso. Lo que tenía que sacar en 5 minutos lo saco pues en 2 horas. He traumatizado mucho. Yo sé de que como he traumatizado, ¿cómo va a reaccionar ese tejido? Con una inflamación intensa. Si lo dejo así nomás, seguramente para mañana viene pues, con su cara hinchadota, etc., ¿no? ¿Qué tendré que hacer ahí? Ahí sí, pues, ¿sabe qué? Vamos a controlar. Que la respuesta inflamatoria no sea intensa. Que se dé, pero controlada. ¿No? De eso se trata. ¿Ya? Y es
importante que estos mediadores químicos, ¿no es cierto? Es interesante esta respuesta, que estos mediadores químicos, algunos ya están circulando en nuestra sangre. O sea, yo soy neutrófilo, por ejemplo, estoy en la sangre, y hay muchos mediadores químicos que están circulando. Pero también hay otros mediadores que se van a formar aquí durante la inflamación. Por ejemplo, hay macrófagos que van a sintetizar, cuando ocurra la inflamación, cuando esté la noxa, van a sintetizar muchos mediadores de la respuesta. Entonces, algunos ya están circulando en el plasma, estos mediadores, y otros son sintetizados por las células en el foco inflamatorio. ¿Okay? Entonces, si algunos ya están, esos son para que inicien la inflamación. Y si se sigue produciendo más sustancias químicas, es para garantizar la respuesta inflamatoria, para que se prolongue. Las inflamaciones tienen carácter protector, per se, pero no todas, ¿ya? ¿Y por qué tiene carácter protector? ¿Saben por qué tiene carácter protector? Porque en la inflamación todo lo que se va a activar tiene como objetivo eliminar a la noxa, neutralizar a la noxa. Si yo soy una célula defensiva que salgo del vaso sanguíneo, mi objetivo es ir a la bacteria, al virus, lo que sea, a destruirlo, a eliminarlo. Eso es. Y también a eliminar las células de los tejidos necrosados. Es decir, si la bacteria acá ya mató a 5, a 6, a 10, entonces yo como célula defensiva no solamente voy a matar a la bacteria, sino también a eliminar toda la basura, como se menciona, todos los restos. ¿Por qué? Porque una vez que yo elimino todo eso, ¿qué se va a iniciar? Lo que quería saber ayer solo así se va a iniciar la reparación. Porque si no elimino, si está hablando, no, pues ¿dónde se va? ¿Dónde se va a formar pues, el tejido? Ese es el carácter protector de la inflamación. Y para eso, en la inflamación se acumulan líquidos y células. Ya está. ¿Qué líquido? Plasma. Plasma. Y ustedes saben que el plasma tiene electrolitos, agua, tiene proteínas, etc. Y también células. ¿Qué células? Células defensivas. ¿Qué células defensivas de la sangre? Leucocitos. O sea, como es de la sangre, por acá está circulando ¿quién? Eritrocitos, plaquetas, leucocitos y plásmidos. ¿Verdad? Entonces, el proceso de inflamación lo que hace es ¿qué cosa? Que las células defensivas, que los leucocitos salgan a defendernos. Ahora ustedes dirán, pero yo conozco 5 leucocitos. Los granulocitos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, linfocitos y monocitos. ¿Salen todos en la inflamación? Depende, ahora vamos a ver, porque hay dos tipos de inflamación, aguda y crónica. Hay células de la inflamación aguda y células de la inflamación crónica. Y todo sale mediante estos mecanismos ayudados por los mediadores químicos de la inflamación. Entonces, eso que se hinche, eso que se acumule, agua, líquidos, que digamos existan proteínas, que existan células, tienen su objetivo. Miren, por ejemplo, ustedes dirán, pues no, de que, a ver, se acumula líquido porque claro, como se dilata, las células endoteliales se separan y por ahí sale agua y líquido y tiene que acumularse. Es que hay otra razón de la acumulación. Miren. Vamos a imaginar que nosotros somos nuevamente un tejido. Son las células. ¿Y qué cosa hay entre las células? Fibras y sustancia amorfa. ¿Correcto? Imaginémonos que yo soy una célula defensiva. Como acá hay fibras, voy a poner acá fibras. En este estado, así como está,
Para mí va a ser un poco difícil no pasar por acá. Voy a tener menor velocidad de movimiento. Pero si se acumulan acá líquidos, estos se van a separar. Va a haber más espacio, ¿sí? Donde yo pueda pasar fácilmente. Esa es también la razón del edema. O sea, que se diluya, que se separen las fibras, etc., permite que las células defensivas vayan a llegar más rápido, más fácil. Y además ustedes saben que hay 3 proteínas en el plasma, ¿no? Albuminas, globulinas y fibrinógenos. ¿Saben qué hace la fibrina? O sea, el fibrinógeno es lo que se polimeriza en fibrina. La fibrina tiene una característica importante, ¿saben qué? De englobar, de delimitar el proceso inflamatorio. O sea, con el plasma llega la fibrina y la fibrina comienza a irse a los límites, ¿no? Un poco para decir, oye, hasta acá más. Marca el límite. Si no habría exudado plasmático, no habría fibrina y no habría esa delimitación del proceso inflamatorio. Entonces, como ustedes verán, el proceso inflamatorio es bastante complejo. Poco a poco se va haciendo más complejo, ¿no? Porque van actuando una serie de elementos, no solamente celulares, sino también químicos. Pero digamos que el fin definitivo es, como les he dicho, ¿no? Destruirlo y eliminar no solamente a la noxa, sino también a todo el tejido. Ese es el fin, el objetivo final de todos estos mecanismos de defensa. Y además la inflamación está muy relacionada. Miren, ¿ustedes han leído el libro de Robbins? ¿Sí han leído seguramente? ¿Ah? Sí. En el libro de Robbins, el primer paso en el proceso de reparación es la inflamación. Ahí está. Reparación. Primer paso, respuesta inflamatoria. Entonces, no hay tejido que se repare si previamente no se inflama. Por esta razón. Entonces, no solamente tiene un carácter protector, sino también interviene en el proceso de reparación. Y lo que decía, pues, mi compañera, ¿no? La señorita. Que las inflamaciones, hasta acá, ¿no? Que todo es bonito, porque el tejido se inflama. Pero lastimosamente hay respuestas inflamatorias que tienen carácter perjudicial, puede ser perjudicial. Sobre todo la que mencionó, ¿no? Las alergias, las reacciones de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque en las reacciones de hipersensibilidad hay una respuesta inflamatoria intensa. Y no solamente intensa, sino que dura mucho tiempo. Difícil de controlar. Entonces aquí sí hay que utilizar metodologías ya exógenas. O sea, aquí no solamente hay una respuesta protectora, ¿no? Sino esa respuesta protectora pasó sus límites de protección. Entonces, ¿cómo yo controlo esto? Si acá hay una inflamación intensa, con todo lo que esté contra lo que esté ocurriendo en la inflamación. Si hay vasodilatación, vasoconstricción. Si hay dolor, analgesia. Y así sucede. Entonces, la respuesta inflamatoria puede ser en algunos casos perjudicial y mortal. Porque esta es una reacción local que puede generalizarse. Si se produce edema, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que ocurriría con un edema laríngeo? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con pacientes que les aplican penicilina y son alérgicos a la penicilina? ¿Qué pasa si hay edema laríngeo? Se oblitera la tráquea y no pasa oxígeno a los pulmones. ¿Qué pasa si? Entonces ahí sí que hay que hacer inmediatamente, porque no se llama vasodilatador, vasoconstrictor, adrenalina por vía endovenosa al toque, ahí nomás. ¿Por qué? Porque eso es en 10, 15, 20 minutos se nos va la hora. Porque se quede. Eso es. Pero felizmente, para que no te preocupes, felizmente, en odontología, las respuestas inflamatorias que nosotros provocamos, ¿no?, son beneficiosas. Pero sí hay que controlar, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Porque los procedimientos que nosotros hacemos en tejidos bucales, los procedimientos invasivos, provocan inflamación. Lógico.
Pero debemos tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque además la boca tiene otras condiciones que no solamente pueden complicar la respuesta inflamatoria, sino pueden provocar, digamos, complicaciones severas como infecciones. ¿Por qué? Porque la boca es una cavidad seca. Entonces, si ustedes van a traumatizar mucho un tejido bucal, traumatizan mucho y no controlan la respuesta inflamatoria, ahí se pueden sumar las bacterias que existen en la cavidad bucal y provocar una inflamación secundaria, una infección secundaria y agravarlas. Entonces, esas cosas hay que cuidar. Pero si yo voy a, como les había dicho, yo voy a hacer una extracción y los procedimientos, ¿para qué tengo que utilizar antiinflamatorios? No. Que al paciente le va a molestar, le va a doler. Sí, le va a doler, le va a molestar un poquito, está bien, pues que le duele, que le moleste, que le duele un poquito. Pero no tengo por qué ir en contra de la respuesta del paciente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un proceso inflamatorio, ¿no? Tenemos que reconocer si ese proceso inflamatorio es un proceso local, beneficioso, o ya está teniendo límites, digamos, de ser perjudicial. Lo que les he dicho, ahí están las 5 características, ¿no? Rubor, tumor, calor, dolor e incapacidad funcional temporal. El tejido inflamatorio o inflamado tiene esas características. Creo que este cuadrito nos... Miren, 100 años antes de Cristo, Celso le llamó a estos los 4 puntos cardinales. Siglo XVIII bicho. Ay. ¿Con video? No, mejor así. Mejor así. Y ahí está, ¿no? Calor, rubor, tumor, calor, incapacidad funcional. Son las características de todo tejido inflamado. ¿Quiénes participan en la respuesta inflamatoria? Ahora sí ya vamos entrando a lo más interesante. Estos son los elementos que participan en la respuesta inflamatoria. Células circulantes y proteínas de tubo. Células circulantes, pero lógicamente hay algunas que participan de forma directa y otras de forma indirecta. Por ejemplo, de forma directa, los leucocitos. De forma indirecta, los eritrocitos. Y también las proteínas. Y claro, el plasma. Células de las paredes vasculares también. Ahora vamos a ver cómo la pared vascular, sobre todo endotelial, participa en el proceso inflamatorio. Células del tejido conectivo. O sea, en el tejido conectivo también hay células. Por ejemplo, macrófagos, ¿no? Y otras células más que van a producir de repente mediadores químicos, etc. Muchas proteínas vasoactivas, etc. Y la misma matriz extracelular, ¿no? Por ejemplo, las fibras, colágeno, la fibronectina, etc. Participan. ¿De qué manera participan? No vamos a describir cada una de ellas, porque ese es el fundamento de la información. Ahí está. Células circulantes, específicamente neutrófilos, linfocitos, monocitos, que luego al salir se van a convertir en macrófagos, los eosinófilos y los basófilos. Esas son las células circulantes que participan. Y las proteínas circulantes, claro, ¿no? No solamente los factores de la coagulación, sino los componentes también proteínicos, por ejemplo, hemos dicho fibrilina. Hay sustancias de complemento, algunas proteínas sininógenas, es decir, una serie de sustancias proteicas que van a tener una participación importante como mediadores químicos de la inflamación. Pared. Las células endoteliales y las fibras. ¿Por qué, no? ¿Por qué ellos participan? Porque esta célula, hemos dicho, para que cumpla su función tiene que salir. Tiene que salir. Y en la inflamación, aquí se abre la compuerta.
En un tejido normal vascular donde no hay inflamación, no le va a permitir esto por nada salir. Pero en la inflamación hay todo un mecanismo de activación, ahora vamos a ver. Citocinas, básicamente, interleucina 1, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, que son como la llave. ¿Para qué? Para que aquí se abra, ¿no? Y permita la salida de los leucocitos. Si no hay interleucina 1, factor de necrosis tumoral, esto se mantiene cerrado. Entonces, ¿quiénes participan? Células endoteliales y también las fibras musculares lisas de la pared para permitir la salida de las células. O sea, para hacer este mecanismo que se denomina exudado, la salida de plasma o la salida de leucocitos de la luz del vaso hacia afuera del vaso se llama exudado. Exudado plasmático, salida de plasma. Exudado leucocitario, salida de leucocitos. ¿Okay? Ya saben ustedes, exudado es todo el exudado además tiene un mecanismo, o sea, no vayan a pensar ustedes que a ver, se abre la puerta y a este pasa, como Pedro por su casa. No. Hay una serie de elementos que tienen que activarse y desactivarse, que son receptores y ligandos, que tienen que activarse tanto en las células, en los leucocitos, como en las células de la pared. ¿Quiénes más participan? Las células del tejido conjuntivo. Miren, mastocitos o células cebadas. ¿Qué tienen los mastocitos o células cebadas? Los gránulos metacromáticos que contienen histamina. ¿Qué hace la histamina? Vasodilatación. Fibroblastos, porque hemos dicho que la inflamación es el primer paso en el proceso de reparación. Macrófagos. Los macrófagos son las células centinela del tejido. ¿Qué es una célula centinela? Es una célula que vigía. Y además los macrófagos no solamente fagocitan. Estos macrófagos cumplen una serie de funciones. Estos son los que sintetizan, por ejemplo, muchas citocinas. Interleucina 1, 2, 4, 6, 10, etc. El factor de necrosis tumoral, por ejemplo, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral que hace que esto se abra, es sintetizado por nosotros. El factor inductor proliferativo para que este prolifere y forme fibras colágenas e inicie la reparación, lo sintetiza el otro. El factor de degranulación de los gránulos metacromáticos de los mastocitos, lo produce este. El macrófago es la célula central de la respuesta. Claro, aparte ahora vamos a ver el fagocito, que interviene en la fagocitosis. ¿Quién más? La matriz. Y la matriz que está formada por fibras y por sustancia amorfa. Por fibras y por sustancia. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo interviene la sustancia amorfa? Habíamos dicho, ¿no? De que son espacios para que permitan que las células puedan migrar. ¿Y las fibras cómo intervienen? Es que, miren, es que la célula defensiva, ¿cómo se va a sostener en un espacio? Porque es tridimensional. ¿Cómo se va a sostener? Por interacción de receptores y ligandos de unión en las fibras. O sea, es como, vamos a imaginarnos, a ver, como Tarzán, ¿no? Se agarra de una liana, se agarra de la otra liana, y así migra. ¿Y de quiénes se agarra? De las fibras, de estas fibras que se encuentran en la matriz. Si no habría fibras, ¿qué pasaría con la célula defensiva? Seguro precipitaría, se quedaría en fibra. Esa es la función de la matriz importante. Ya les he mencionado esto, ¿no? Las causas de la inflamación. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, ¿para qué anotas? Si yo lo voy a dar. Yo voy a pasar, están en el team, señorita.
Ya, lo voy a poner. Sí, me ha estado diciendo Amy, ¿no? Pero Amy me ha recalcado de la práctica. De la práctica ya lo había puesto yo el día sábado. Ahora de la teoría no voy a poner. ¿Qué cosa es eso? Eso no es mío. Eso yo lo he sacado del libro. Está muy bonito, pero ustedes quieren hacer todo feo, se lo voy a dar. Entonces, las mismas causas que generan adaptación, lesión, generan pues inflamación, ¿no? Ya lo hemos dicho. Ya ustedes lo conocen. Bien, hay que un poco también generar lo que es la nomenclatura, ¿no? de los tejidos inflamados. Cuando uno nomina, de repente lo que más nosotros recordamos de un tejido inflamado es la nomenclatura en la que se utiliza el sufijo itis. Con todo lo que termina en itis, inflamación. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, rinitis, gastritis, nefritis, pulpitis, gingivitis, ¿no? Enteritis, colitis, vaginitis, uretritis, cistitis, colecistitis, neuritis, distitis, es inflamación. Pero simplemente nos está diciendo inflamación de un tejido, no nos dice si es agudo, crónico. No nos informa más. Pero es un término que hay que saberlo también, ¿no? Usted tiene que manejar toda esa terminología. ¿Ok? O sea, con itis prácticamente no nos está indicando, ¿no?, otras características más que solamente el tejido o el órgano. Si a mí me dicen cistitis, inflamación de la tejido. Hepatitis, inflamación del hígado. Nada más. Osteitis, inflamación de hueso. Pero no me dice nada, no me proporciona información sobre la distribución de la lesión, sobre la severidad, si es agudo, si es crónico, si qué tipo de exudado tiene, exudado fibrinoso, mucoso, catarral, purulento, no me dice quién lo está generando, cuál es la etiología, no me dice. Entonces nosotros necesitamos diagnósticos morfológicos y etiológicos de un cuadro inflamatorio. O sea, nosotros tenemos que saber, a ver, dónde se está dando, cómo se está dando y qué lo está provocando. Ese término covitis no me informa esas cosas, pero de todas maneras hay que conocerlo, hay que saberlo como término. Entonces hay otra clasificación de las inflamaciones de acuerdo al exudado. Si el exudado, o sea, el líquido plasmático que sale es acuoso, como agüita, se llama inflamación serosa. Si es más espesa, más densa, fibrinosa. Si hay pus, purulento. Si es como moco, mucoso o catarral. Si hay sangre, hemorragia. ¿Correcto? Ahora, también lógicamente que hay clasificaciones de acuerdo a la duración. Y esa es la clasificación, de acuerdo a la cronicidad, y esa es la clasificación que vamos a utilizar. De acuerdo a la duración, o sea, de acuerdo a la patocronía, las inflamaciones son de dos tipos. Aguda, rápida, ¿correcto?, en corto tiempo. Y crónica, lenta y larga. Esa es la clasificación que vamos a utilizar. Pero hay otras también, de la gravedad. Hay inflamaciones leves, moderadas, graves o severas. Y de acuerdo a la etiología también, ¿no?, hay inflamaciones de etiología viral, de etiología mecánica, de etiología química, etc. ¿No? Pero la que vamos a utilizar nosotros es la clasificación de acuerdo a la patocronía, o sea, de acuerdo a la duración. Aguda, corto tiempo y rápido. Crónica, largo tiempo y lento. ¿Okay? Y las enfermedades, todas, generan cualquiera de estas dos reacciones inflamatorias. O son agudas o son crónicas. Claro, independientemente de otras clasificaciones que ustedes van a ver en los libros, por ejemplo, hay inflamaciones subagudas, ¿no? Hay inflamaciones crónicas granulomatosas. Vamos a ver esas, pero que tienen características ya bastante particulares. Pero fundamentalmente es bueno determinar que hay inflamaciones agudas, que son de evolución rápida en corto tiempo, y crónicas, lentas y largas. El infarto miocardio sería una aguda. Es que depende, ¿no? Depende. Lo que pasa es que el infarto al miocardio, hay infarto agudo al miocardio, ¿no? Y hay infarto crónico. La respuesta puede ser crónica, ¿no? Infarto cicatrizal le llaman también. Pero lo común lo que se da es el infarto agudo. Después del infarto agudo pasa tiempo, se forma una cicatriz, a eso le llaman infarto cicatrizal o infarto crónico.
Bien, y aquí está más o menos un cuadro. En realidad, ustedes en los textos, en los libros, en las, digamos, en las publicaciones, ustedes van a encontrar que no necesariamente va a coincidir esto exactamente, ¿ya? No coincide exactamente. Por ejemplo, se dice que la respuesta inflamatoria aguda se da desde los primeros segundos, minutos, ¿no es cierto?, hasta más o menos 3, 4 días. Algunos dicen 5 o 6 días. ¿No? Vamos a dejar hasta los 5 días. Hasta los 5 días. Ustedes en los libros van a ver que algunos dicen a 6 días, etc. Algunos solamente 3 días, etc. ¿No? Pero va por ahí. Correcto, o sea, los primeros momentos, la reacción rápida, inflamación. La inflamación crónica, sí, después de los 6 días. Puede durar semanas, meses, años o hasta toda la vida. Esa es la inflamación. ¿Ok? Largo tiempo. ¿No? Ahora, eso va a depender de qué, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. O sea, no va a depender solamente de la respuesta inflamatoria del tejido, qué tipo de tejido es, ¿no es cierto? Sino va a depender también de la doxa, de la virulencia, si fuese una bacteria, un virus, un microorganismo, o de la concentración, si fuese una sustancia química, etc. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Les di el ejemplo del veneno. ¿Se acuerdan? Claro, ¿no? Que poco a poco Si yo me llega, tomo, se toma todo. si yo me tomo una, va a haber, tengo que hacer una respuesta aguda. Pero si eso me tomo poquito a poco, va a haber una respuesta crónica. También va a depender de la doxa, ¿no? No solamente de la respuesta del tejido vascularizado. Algunos términos que llevamos también ya, porque vamos a utilizar estos términos por si acaso, ya no voy a repetir. Ya les he dicho, el exudado, ¿qué cosa es, no? Es lo que sale, ¿no? Pero aquí se está refiriendo al exudado plasmático. Cuando ustedes escuchen exudado plasmático, hay también trasudado plasmático. El exudado y trasudado ambos son plasmáticos, ambos dependen lógicamente del plasma y corresponden al líquido que sale del vaso sanguíneo hacia el tejido inflamatorio. El exudado es rico en proteínas, su peso específico es 1020, por ejemplo. Y el trasudado es pobre en proteínas, 1012 el peso específico de densidad. Un ratito, por favor, ¿ya? ¿Qué tal, Percy? Buenas tardes. El trasudado, no es que, a ver, el trasudado y el exudado son líquidos plasmáticos. Cuando se habla de exudado y trasudado, se refiere al líquido plasmático. Le voy a hacer una comparación, ¿no? Yo sé que alguna vez, no sé si ustedes, pero yo cuando fui a la playa, la primera vez en que llegué acá, porque yo soy de provincia, por primera vez, no sabía cómo uno tenía que estar en la playa, ¿no? Che, me puse en el sol y no saben pues que al día siguiente me apareció unas ampollitas. ¿Cómo te maté? Cuando lo reventé, salió agüita, ¿no? Transparente. Ese es un trasudado, es líquido, pobre en proteínas. Ya ves. Pero no sé si ustedes cuando se han hecho una heridita, a los 2 días sale un líquido medio amarillentito, así. ¿Sí? Ese es un exudado, rico en proteínas. Depende del color, entonces. También, si es amarillito y pegajosito, exudado. Si es como el agua así, transparente, trasudado. ¿Ahora se entendió? Listo. Y en el tejido inflamado, el tumor depende de la acumulación de ¿qué? Tanto de exudado como del trasudado. En algunas inflamaciones hay más exudado, menos trasudado. En otras, por ejemplo, en las ampollitas, ¿no? Hay trasudado. Ambas son líquidos plasmáticos. Ambos tienen proteínas, solo que una tiene más y la otra tiene menos. ¿Se entendió o no se entendió? Peso, pues ya, peso. Está aquí. Exudado más o menos es 1020 de peso específico y 1012 en el trasudado. ¿Cómo peso? Y a peso, que ya vamos a ir a físico-química, la densidad, listo. ¿Y qué cosa es el edema?
Edema, si bien es cierto, a ver, vamos a hacer un aplauso. Cuando diga 3, 2 veces, para que se despierten, 2 veces. 1, 2, 3. Es que se iba a caer ya, te ibas a caer ya. Ya te ibas a caer. Bien. Listo, ahora, edema. Hemos dicho que el edema es el aumento de volumen, ¿no? Cuando uno dice, oye, está hinchado, está edematizado. ¿Correcto? Bien. Pero en términos prácticos, el edema es el acúmulo de exudado o trasudado. ¿Sí? ¿Ahí vi? ¿Cómo qué? Más fuerte. Como un moretón. Claro, es que cuando yo les he dicho que la inflamación, o sea, el tejido inflamado, de acuerdo a la clasificación, de acuerdo al exudado, o sea, el líquido, puede ser fibrinoso, puede ser mucoso, puede ser hemorrágico, puede ser pulmonar, etc. Puede tener la combinación de todos ellos. ¿Correcto? Entonces, no todas las... Claro, si tú te vas a golpear acá, por ejemplo, ahí está. Un golpe. Eso que le llamas chinchón. ¿Puede o no puede tener sangre? Si no tiene sangre, ¿qué cosa hay? Exudado o trasudado. Si tiene sangre, hay exudado más sangre. Se puede combinar. Así es. O sea, tiene diferente. Pues esa es otra clasificación. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Sigamos. ¿Y qué cosa es pus? Ya, pues ya, que no me diga qué cosa es pus. Ya estamos. Ya ven, flaco, ¿qué cosa es pus? ¿Qué es pus? ¿Qué es la pus o el pus? ¿Qué hemos dicho? Materia purulenta, necrosis liquefactiva, recuerda todo. Es una sustancia necrótica, blanco-amarillenta, líquida, que contiene restos necróticos, piocitos, contiene líquido plasmático, ¿no es cierto? Y contiene las bacterias o los microorganismos que generan la necrosis liquefactiva. O sea, la pus es un líquido blanco amarillento donde hay necrosis liquefactiva. Listo. Ustedes no pueden que nosotros tenemos que, como les decía, para poder... Me avisan la hora, por favor. Todavía tenemos. Bien. Sí. Ya vamos entrando al concepto de edema, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se genera el edema? El aumento de volumen en un tejido inflamado. Miren, en condiciones normales, en un tejido normal, miren, ¿no? A ver, ustedes en fisiología, a ver, lo voy a hacer fácil, ¿ya? Lo voy a hacer fácil, de la forma más. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes conocen los términos presión hidrostática y presión coloidosmótica o presión osmótica o oncótica. Hidrostática se me hace conocido. Oncótico, no, va a ser un poco difícil. Entonces lo voy a hacer de forma fácil porque no quiero tampoco que ustedes... ¿Ok? Porque esos son los términos que quiero que entiendan. Muy bien. Miren, dentro de la sangre, dentro del vaso sanguíneo, la sangre, por presentar dos componentes, genera dos tipos de presión. ¿Ah? Dos tipos de presión. Una presión que depende de la cantidad o concentración de agua, porque en el vaso hay agua. Eso se llama presión hidrostática. Y la presión hidrostática, ¿no? La presión va ejercida hacia todos lados. O sea, de acá ejerce hacia las paredes. Es la presión. ¿Ven? Ahí está. La presión hidrostática hacia las paredes. ¿Ok? Ahí está la flechita. Miren cómo está la flechita. O sea, el agua, claro, en un depósito, el agua tiende a salirse por la presión hidrostática. Igual en el vaso sanguíneo, el plasma tiende a salirse por la presión hidrostática. ¿Okay? Entonces, la presión hidrostática es una presión que va digamos, generar una fuerza de fuga, ¿no es cierto?, hacia afuera. ¿Bueno? La presión coloidosmótica depende de la concentración de proteínas. O sea, de fibrina, de globulinas y de luz.
Y la presión coloide osmótica hace de que las proteínas, ¿correcto?, atraigan el agua. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una fuerza contraria a la presión hidrostática. Mientras que la presión hidrostática es de fuga, la presión coloide osmótica es de atracción. ¿Ok? Entonces, mire, en la sangre hay proteínas, hay agua. Entonces, la sangre normalmente genera una presión hidrostática y también una presión coloide osmótica. Para que no exista fuga, ni entrada, ni nada, ambas presiones tienen que estar equilibradas. ¿Y hasta eso creo que ya se entendió? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando hay trasudado? Cuando hay trasudado, miren, cuando hay trasudado, la vasodilatación, ¿qué genera? Aumento de la presión hidrostática. Y por lo tanto hay una mayor fuerza de fuga. La cantidad de proteínas sigue la misma. Entonces, hay más fuerza de fuga y menos fuerza de fuga. ¿Qué pasa en el exudado? En el exudado lo que existe es fuga, salida de proteínas fuera del vaso sanguíneo. Y si hay proteínas fuera del vaso sanguíneo, la presión coloide osmótica aumenta a nivel de el exterior. Y entonces va a haber más fuga de proteínas y retención de mayor cantidad de agua. ¿Lo que quiere decir? Que aquí en este estado va a haber mayor cantidad de agua en el exterior, en el medio extracelular. Entonces, cuando nosotros hablamos de dos mecanismos, del trasudado y del exudado, la presión hidrostática generada acá hace de que salga más cantidad de agua, mayor cantidad de agua, solo líquido, pero aquí está saliendo líquido más proteína. Entonces, si aquí en el medio extracelular hay más líquido, más proteína, más rico en proteína, ese es un exudado. Pero si solo hay agua nada más, ese es un trasudado. Pero esto, ¿por qué se da? ¿No? ¿Esto por qué se da? Esto se da por la acción vasodilatadora. Si el vaso sanguíneo realmente va a generar una mayor vasodilatación, no solamente va a fugar agua, no solamente va a fuga de agua, sino también fuga de macromoléculas, por ejemplo, líquidos, por ejemplo, proteínas, por ejemplo, electrolitos, por ejemplo, diferentes componentes. Entonces, si nosotros vemos un tejido inflamado y hay acúmulo de exudado, quiere decir que está ocurriendo esto. Quiere decir que está habiendo una mayor cantidad, ¿no es cierto? Una mayor cantidad de fuga, una mayor cantidad de salida, no solamente de proteínas, sino de proteínas y agua, y además aquí hay la tendencia de acumulación de líquido. Claro, porque la presión es de que no regrese el agua. Como ustedes saben, en condiciones normales, todo el líquido que llega tiene que regresar. Y a veces se forma un poquito de exceso y eso tiene que ser recogido por los vasos linfáticos. Pero normalmente la homeostasis significa que lo que llega tiene que recogerse para garantizar la circulación. Pero aquí, como se ha abierto, está saliendo no solamente agua, sino proteínas. Esas proteínas, ¿qué están haciendo? Están jalando, están manteniendo el líquido para que no regrese. Y si mantienen el líquido fuera del vaso sanguíneo, están generando el exudado. En cambio acá hay salida, no porque salen las proteínas, sino porque la cantidad de agua dentro es bastante, hay una mayor presión hidrostática y está saliendo solo líquido. Pero ese líquido sí podría de alguna manera seguir de repente filtrándose, ¿no? Pero como hay gran cantidad, la salida es un poco más que el retorno. Y por eso se mantiene gran cantidad de líquido
de tipo transexudado. Ambos mecanismos se dan en la inflamación. En algunas inflamaciones, más exudado que transudado. En otras viceversa. Pero ambas se dan. A eso se llama el exudado plasma. El plasma sale así, por presión hidrostática y por presión coloide. Miren, esto es bastante interesante. Esto es una terminación arterial y una vénula en los tejidos y capilares, y esto es el tejido inflamado. Esto es normal y este es tejido. Aquí el calibre es normal, en cambio aquí el calibre aumenta. Se ha producido una vasodilatación. Y miren, lo que llega tiene que retornar. Mediante esa relación de la presión hidrostática y coloide osmótica, se produce aquí llegada de líquido y de igual manera regresa el líquido en la misma cantidad. Eso no. Pero miren qué pasa acá. En el tejido inflamado, no solamente va a haber, miren, aumento, miren, no solamente aumento de la presión hidrostática de salida, va a salir proteínas, agua, etc. Sino miren acá, el lugar donde ya no debe de haber exudado, porque sino que la dirección de salida debe ser unidireccional, ya no, existe una salida de proteínas del plasma y aumenta el edema. O sea, aumenta mucho más la retención de líquidos y lógicamente de proteínas, aumentando la presión hidrostática y la presión coloidosmótica extravascular. Esto, pero porque este mecanismo acá no ocurre. Entonces, aparte de que aquí hay vasodilatación, salida de gran cantidad de agua, aquí va a seguir, es como por ejemplo, a ver así, esto es como si por ejemplo, mi ropa que estaba lavando, ¿no? Por ejemplo acá, ya ha salido y acá lo escurro más para que salga. Algo así, ese mecanismo. ¿Y eso qué cosa garantiza? Mayor depósito de mayor edema. ¿Ok? Ahora, otro mecanismo importante es que la salida de los líquidos, el exudado, no solamente plasmático, sino también exudado leucocitario, va a estar garantizado porque en la pared de los vasos sanguíneos va a ocurrir una serie de mecanismos. La pared del vaso sanguíneo, las células endoteliales normalmente tienen que estar así. Están cerradas, están unidas, no dejan salir a nada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Hay mecanismos en los cuales, primero, la vasodilatación. La vasodilatación, o sea, que los vasos sanguíneos se dilaten, que aumenten su calibre, hacen que las células endoteliales se vayan separando. Y entre ellas existen estos resquicios, como poros, se forman estos poros. Y estos poros, a medida que van aumentando su calibre, no solamente dejan pasar agua, no solamente proteínas, sino también van a dejar pasar células, van a generar el exudado leucocitario, producto de la vasodilatación. En otras, por ejemplo, miren, ¿qué es lo que se va a producir? Daño, lesión de las células endoteliales. Lesión directa de las células endoteliales. Entonces, si una célula endotelial se lesiona, se abre pues un espacio de salida. En muchos tejidos ocurre eso, donde la bacteria, por sus enzimas, o de repente por la acción mecánica, o de repente una toxina, o de repente el calor, el frío, genera necrosis, muerte de esta célula, y se genera un espacio que permite la salida. Porque esto se está dando en la enfermedad, ¿no? Y ese es otro mecanismo que permite que eso ocurra. Pero no solamente eso. Miren, recuerden ustedes de que hemos dicho de que la respuesta defensiva, si bien es cierto, es una respuesta defensiva bastante, digamos, buena, pero no es específica, no es selectiva. Hay un daño colateral. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿no? En el caso de las mismas, digamos, las mismas células, estas mismas células defensivas, pueden dañar
a través de sus enzimas, pueden dañar las células endoteliales. O sea, estas células que son defensivas pueden dañar a las células endoteliales y permiten que se formen aberturas, poros, para la salida, no solo de exudado, sino también de tejido celular. En otras, por ejemplo, recuerden ustedes de que las células normalmente están con sus organelas en movimiento. Por ejemplo, las células endoteliales están moviendo sus organelas. La ciclosis. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se forman vesículas en este extremo, ¿correcto? Y por movimiento se van al otro extremo y eliminan, por ejemplo, líquidos, proteínas, etc. A eso se denomina mecanismo de transitosis. ¿Y eso qué favorece? La salida de líquidos, de proteínas, de diferentes elementos. Aumentando, ¿qué cosa? El exudado o el trasudado. Entonces, esos mecanismos garantizan, ¿no? Estos mecanismos de exudado y trasudado. Ahora, en la inflamación aguda, aparte del exudado y trasudado plasmático, se produce el exudado leucocitario. ¿Y en qué consiste el exudado leucocitario? El exudado leucocitario consiste en la salida del leucocito de la luz del vaso hacia afuera del vaso sanguíneo. A eso se llama exudado leucocitario. Y ese exudado leucocitario se da porque hay una serie de mecanismos que se activan. Por ejemplo, miren, número 1, aumento del calibre del vaso. Para que exista exudado, lo primero que tiene que haber es aumentar el calibre. ¿Y para qué aumenta el calibre de los vasos? Porque recuerden ustedes que la velocidad de circulación y además el tipo de flujo en los vasos normales es un flujo laminar. Ustedes saben por fisiología, ¿no? La sangre va en los vasos sanguíneos mediante un flujo laminar. No choca, o sea, las células no chocan al endotelio, no. Y van así con un flujo laminar. Cuando se produce la vasodilatación en el tejido inflamado, esto es normal, este es el tejido inflamado. En el tejido inflamado hay vasodilatación, el flujo laminar se convierte en un flujo turbulento. Hay enlentecimiento. Acá hay una velocidad de circulación y acá hay un enlentecimiento de la circulación. Aquí se produce lo que se llama la éstasis circulatoria. ¿Y para qué se produce la, o sea, para qué la velocidad? Miren, la velocidad de circulación desde 40 micrómetros por segundo en un vaso normal se reduce a 40 micrómetros de 4000 a 40 micrómetros por segundo. Se reduce ostensible. ¿Con qué fin? Con el fin de que permita de que estas células puedan ir hacia la pared, puedan pegarse a la pared, puedan pegarse al endotelio para poder salir, para poder. Y además, este flujo turbulento, ¿correcto? Es como una posita, no se llama como una posita. O sea, no va a haber circulación, sino va a haber estancamiento, éstasis circulatoria, para facilitar esas cosas. Por eso se produce la vasodilatación. Ahora, ¿cómo se produce esa salida? Porque uno podría decir, ya, a ver, se ha estancado y ya pues los neutrófilos o los leucocitos van a salir. Hay todo un mecanismo. El exudado leucocitario se genera a través de un proceso que está constituido por estos pasos, ¿no? Primero hay una éstasis. ¿Qué cosa es la éstasis circulatoria? El enlentecimiento de la circulación. Si yo, el neutrófilo en el vaso normal, voy a esta velocidad, en el vaso dilatado voy a estar lento. Y no solamente lento, como es flujo turbulento, puedo estar por acá, sea lento, ahí. Porque eso me va a facilitar a mí exudar. Segundo, se activa un proceso llamado de marginación. Si yo estoy aquí en la luz del vaso sanguíneo, la marginación significa que como ya el flujo es lento, ¿no es cierto? Entonces, por activación de receptores y ligandos, que ahora les voy a mencionar, yo me voy a ir un poquito yendo hacia la pared. Hacia la pared. Eso se llama marginación. Y una vez que me acerque hacia el endotelio, se va a producir lo que se llama la activación endotelial. Lo que anteriormente les he dicho. Que por ejemplo la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa actúan sobre el endotelio. ¿Para qué?
para activarse y permitir la apertura y puedan pasar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si el endotelio no se activa, por más que yo me haya pegado, ¿voy a poder salir por la pared del endotelio? No, tiene que haber activación. Y una vez que se ha activado el endotelio, miren, se ha activado, entonces, la activación, ¿sabe qué significa? Ahora vamos a verlo, inclusive creo que hay un video. Significa de que la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, cuando llega a la célula endotelial, induce a que éstas expresen proteínas de membrana, receptores de unión. Entonces, esos receptores de unión que se activan en la membrana del endotelio tienen sus ligandos en la inflamación aguda en neutrófilos. El neutrófilo ahí está, se une y se va a producir así lo que se llama el rodamiento. O sea, como el neutrófilo es una bolita, se une aquí, se va uniendo, su velocidad baja, listo, se va uniendo y llega un momento en que se fija también por receptores y ligandos. A eso se llama unión fija, unión firme, adhesión. Una vez que estoy yo adherido en el endotelio, recién encuentro ese poro y por ahí paso, por ahí salgo. A eso se llama transmigración o diaperesis. Y esa diaperesis me va a permitir también realizar siempre y cuando aquí se active, por ejemplo, el ICAM1 o PCAM1, que son también activadores de pasaje, que son de origen. Una vez que yo salí aquí, he hecho ya transmigración, salí aquí, la bacteria está allá, yo tengo que ir a través de un movimiento llamado de quimiotaxis. Y la quimiotaxis también lo voy a realizar mediante receptores y mediante factores quimio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Salí acá, como acá hemos dicho, ¿no? Las fibras, por ejemplo, fibra lectina, como hemos dicho, pero como Tarzán, ¿no? Me voy a ligar a la fibra lectina. Y así. Y si aquí hay espacio, hay transudado o exudado amplio, yo voy a ir más fácil. Y voy a llegar. Y una vez que llegue donde está la bacteria, ya yo llegué, porque los agentes quimiotácticos, muchos son citocinas, ¿eh? Son factores de complemento. C3A, C5A, N-fosforimetionina terminal, hay factores, por ejemplo, de las propias bacterias. Y ya llegué a la bacteria, suponiendo que está la bacteria, ya llegué. ¿Cómo reconozco? Tiene que haber un proceso de reconocimiento. Y eso lo realizo a través también de diferentes mecanismos. Uno, receptores y ligandos. Por ejemplo, las bacterias generalmente que tienen en su pared manosa. Entonces los macrófagos, o sea, los fagocitos tienen receptores de manosa. Si tuviese esta bacteria manosa, yo tengo, y ahí lo reconozco. Una vez que lo reconozco, recibo el bullo y hago todo. Pero no todas las bacterias que tienen manosa. Y tampoco todos los fagocitos tienen receptores de manosa. Entonces se activan otro tipo de mecanismos, por ejemplo, los receptores TOR. Hay 11 tipos de receptores TOR. Activo de receptores TOR, yo lo puedo reconocer. Pero no todos tienen tampoco receptores TOR. Entonces tengo otros mecanismos, por ejemplo, la opsonización. ¿Qué pasa, no? Que la bacteria va a pasar por un macrófago y el macrófago lo va a opsonizar. O sea, le va a adherir en su pared opsoninas. Generalmente son inmunoglobulinas. Entonces yo como fagocito, ¿a quién voy a reconocer? No a la bacteria en sus componentes, sino a la opsonina. Porque yo tengo receptor para esa opsonina y así, ¿no? Pero eso también puede fallar. Y se activa otro mecanismo que se llama la presentación de antígenos. Hay macrófagos presentadores de antígenos, son como los cupidos, ¿no? El macrófago agarra la bacteria, ¿no? Y lo lleva al fagocito y le dice: ¿de qué eres? Come. Más o menos el sistema de presentación de antígenos. Y fatalmente hay muchos casos en que eso no funciona. Ninguno de esos mecanismos. Los mecanismos de defensa no son. Por eso es de que muchas enfermedades matan. Pero es así.
Entonces, esto es un mecanismo activado, ¿no? Por sustancia química. Y ahora vamos a ver. Todo lo que les he dicho, lo vamos a ver. Primero, en estática, marginación, ¿ven? Unión laxa va rodando, unión fija, transmigración, quimiotaxis, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué? Para fagocitarlo, para destruirlo. Muy bien. Pero vamos a verlo a través de qué. Ahí está. Sí, ya es hora. Sí, profesor. Ya, los que tienen clases ya pueden retirarse. Todos. ¿Todos tienen clases? Que algunos tienen clases conmigo. Ya, no importa ya. Entonces, bueno, no. Termina todo y les voy a enviar los. Lo que pasa. ¿Cuánto te Ya, lo que falta ya fue.